Como ustedes saben, hemos estado predicando últimamente una serie de mensajes, llevamos 6 en total, acerca de la impredecible e infalible, le he añadido una palabra más, labor del Espíritu Santo en la evangelización. Y como es lógico, hemos estado enfocándonos principalmente en todo lo acontecido allí en el libro de los Hechos. En el libro de los Hechos, no de los apóstoles, como ya hemos oído, sino los hechos del Espíritu Santo. Pues es ahí, en el libro de los Hechos, donde se nos narra no solo la venida oficial del Espíritu Santo y su determinante participación en la iglesia, sino sobre todo, su labor evangelística, alcanzando a los perdidos. Los animo a visitarnos allí en internet, en YouTube, para tener el concepto completo. Si alguien se ha perdido alguna de las pláticas anteriores de esta serie, realmente toda la iglesia debiera estar suscrita a nuestro espacio allí en YouTube para recibir las notificaciones y escuchar si algo se quedó en el tintero o compartir con otras personas. Pero les animo a visitarnos allí para tener el concepto completo de lo que hasta el momento el Señor nos ha dado para exponer en todas estas pláticas. Gracias a Dios, hemos dicho, por todos los esfuerzos evangelísticos que la iglesia ha hecho hasta ahora. Sin embargo, no ha sido suficiente. Hermanos, las estadísticas no mienten. Y en estos 2000 años, como ya hemos dicho anteriormente, que tiene la iglesia, los frutos en cuanto a ganar almas han sido muy pobres. Y pobres por una sencilla razón. Para comenzar, hermanos, la gran mayoría, lamentablemente, de denominaciones cristianas, la gran mayoría de creyentes alrededor del mundo, ni siquiera son pentecostales. O sea, no tienen, pues, la experiencia del bautismo en el Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas. Imagínese usted. Lamentablemente, los que sí tenemos esa experiencia, muchos tienen al Espíritu Santo contristado, lo tienen ahí arrinconado, digámoslo así, ¿entiende? Por su falta de santidad, No están llenos del Espíritu, sino tienen al Espíritu Santo ciertamente, pero contristado. Muchas veces los creyentes nos llenamos la boca diciendo que tenemos el Espíritu Santo, pero la verdad, no le permitimos actuar en nosotros. Igual, los cristianos nos llamamos cristianos porque tenemos a Cristo. Nos llenamos también la boca diciendo que tenemos a Cristo en nuestro corazón. Pero también no lo dejamos actuar. Como les he dicho muchas veces ya, si tan solo permitiéramos que Cristo actuara en nosotros, si tan solo permitiéramos que el Espíritu Santo obrara en nosotros,
sin ningún impedimento, sin ningún estorbo, los resultados serían maravillosos. Los resultados serían otros. ¿Cuántos tenemos acá a Cristo en nuestro corazón? ¿Cuántos tenemos a Cristo? Quiero ver las manos levantadas. Todos tenemos a Cristo en nuestro corazón. Por eso estamos reunidos acá. Pero, hermanos, he hablado bastante sobre la participación del Espíritu Santo porque estamos viviendo la dispensación, la era del Espíritu en estos 2000 años, y hemos hablado mucho y ese es mi tema principal. Pero, hermanos, quiero decirles algo. Cristo, oiga bien lo que voy a decir, no se fue de la escena hace 2000 años. No, Él sigue en nosotros. Él sigue entre nosotros. Ciertamente, el cuerpo de Jesús fue glorificado en la resurrección e indudablemente ascendió y está en el cielo, porque eso es claro en la Escritura. Es lo que la Biblia dice. Pero, hermanos, el Cristo eterno que ocupó el cuerpo humano de Jesús durante 3 años y medio, no solo está en el cuerpo de Jesús glorificado en el cielo, Él está también ahora en otro cuerpo, en el cuerpo de Cristo. En el cuerpo de Cristo. En su iglesia. Pues es omnipresente. Cristo es omnipresente. Y atención a esto. El poder del Espíritu Santo que Jesús recibió en el Jordán al empezar su ministerio es el mismo poder que recibió su nuevo cuerpo, el cuerpo de Cristo, su iglesia, en el aposento alto. Así que el Cristo eterno que ocupó el cuerpo de Jesús durante, no solo 3 años y medio, sino durante 33 años y medio, no solo está en el cuerpo de Jesús glorificado allá en el cielo, Él es omnipresente y está en el cuerpo de Cristo ahora. Cristo sigue entre nosotros, es omnipresente, ¿entiende? Así que está en y con nosotros, entre nosotros. No solo está en el cuerpo glorificado de Jesús en el cielo, Él está con nosotros y quiere juntamente con el Espíritu Santo, hermanos, llevar a cabo también la obra de evangelización. La obra de evangelización. Hermanos, está tan claro en la Biblia, pero pareciera como que tenemos ya ideas preconcebidas en nosotros. Pareciera como que no logramos leer bien, esa es la verdad. Como que leemos y no leemos, no entendemos, ¿se entiende? Como que no leyéramos realmente lo que la Biblia dice. ¿Qué fue lo último? ¿Qué fue lo último que Cristo hizo antes de ascender al cielo? ¿Qué fue lo último que Él hizo, que Él dijo? Bueno, lo último que hizo fue darnos la gran comisión. Eso fue lo último, es claro en la Escritura y se encuentra en más de un pasaje. Pero leamos, fíjese bien. Bien, ahora sí, leamos bien lo que dice Jesús antes de ascender en el capítulo 28 de Mateo y versículo 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, ahí en el monte donde les dijo que se iba a juntar con ellos, ¿ok? Y Jesús se acercó y les habló diciendo,
¿Lo tienen todos? ¿Lo tienen todos? ¿Pueden leer conmigo? Toda potestad me es dada en el cielo, ¿y qué? Y en la tierra. ¿En el cielo y qué? En la tierra. ¿Verdad que no leemos bien? Hermanos, lo que esto significa es que Cristo sigue teniendo el control en los cielos, pero también aquí en la tierra. Gloria al Señor, es lo que está diciendo. Por tanto, dice, y como que ahí nos quedamos nosotros en el tema de la gran comisión y no leemos el contexto. Id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y que sigue diciendo, es que no leemos esas cosas, por Dios santo. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Gloria al Señor. ¿Lo repetimos? ¿Ok? He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Aquí claramente, hermanos, nos está diciendo Cristo mismo que no estaríamos solos, que no estamos solos. Él va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. ¿Y no que se fue, pues? ¿Con qué objetivo? ¿Con qué objetivo? Bueno, ahí lo dice. Él va a ir con nosotros, por el contexto, para dirigirnos en la evangelización y en el discipulado a todas las naciones. Eso es lo que ahí se está diciendo. En la evangelización, porque se está hablando del bautismo allí, obviamente esto es para los nuevos convertidos, y en el discipulado a las naciones, porque también esa es parte de la gran comisión, enseñar a los nuevos creyentes, ¿entiende?, la palabra del Señor. Ciertamente, Él nos envió, pero al Espíritu Santo para que estuviera con nosotros, y Él nos da el poder para evangelizar, pero como estamos viendo, Cristo también está con nosotros. Cristo también está con nosotros. Aleluya. Por si todavía nos quedara dudas, veamos ahora los últimos versos también, siempre los últimos versos, ahora de Marcos, donde igual, de la misma manera, encontramos las últimas palabras de Cristo y se nos añade algo que sucedió inmediatamente después de su ascensión. Mire lo que dice Marcos capítulo 16 y versículo 15. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. La gran comisión, pues. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y de ahí da otras instrucciones: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas, etcétera, etcétera. Sobre los enfermos pondrán sus manos y estos sanarán. Pero ¿qué sigue diciendo en el versículo 19? Y el Señor, después que les habló, dice, fíjese bien lo que voy a decir, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. O sea, se fue pues el Señor, sí se fue. Pero mire lo que dice el verso 20. Y ellos saliendo predicaron en todas partes. ¿Y qué dice? Ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. ¿Está claro o no está claro? Ciertamente, Él se fue a los cielos. Sin embargo,
como Él es omnipresente, está entre nosotros y como leímos, quiere ayudarnos a predicar por todas partes y confirmar su palabra con señales y milagros. Esto es muy fácil, hermanos, de probar. En el libro de los Hechos vemos una y otra vez claramente, hermanos, la participación del Señor después de haber resucitado. El Señor una y otra vez seguía con ellos y se les seguía apareciendo a ellos. Él es omnipresente. No dejamos actuar a Cristo, no dejamos que nos dirija en la obra evangelizadora, como estamos viendo, porque Él está incluido dentro de la gran comisión, por lo que estamos viendo. No dejamos al Espíritu Santo actuar también en nosotros, y por eso es que los resultados son pobres en el tema evangelístico. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Sí, hermanos, en el libro de los Hechos es fácil de probar que Cristo se seguía apareciendo. Cuando Saulo de Tarso iba a Damasco a apresar a los creyentes, los cristianos, el Señor se le aparece y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y el Señor le dice: ¿quién eres, Señor? Y el Señor le dice: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Se le apareció, pues, se le apareció. Después de su conversión, cuando quiso testificar allí Pablo en Jerusalén, nuevamente se le apareció el Señor y le dijo que se fuera rápido de ahí, de Jerusalén, porque no iban a recibir su testimonio. Cuando Pablo estaba en Corinto y empezó a tener problemas con los judíos, dice Hechos capítulo 18, estoy citando solo escrituras donde Cristo se aparece en el libro de los Hechos. Hechos 18, 9, dice: entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, se le apareció en visión de noche ahí en Corinto: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy, ¿qué? Contigo. Porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y vaya, así no en Corinto, ¿verdad? Cuando estaba encarcelado en Jerusalén, eso ya lo vimos anteriormente, en el 23 de los Hechos y versículo 11, dice: a la noche siguiente se le presentó el Señor. Se le presentó, bueno, sí se fue entonces, pero estaba con ellos también. Se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, es necesario que también testifiques en Roma. Etcétera, etcétera. Hay más escrituras. Cristo, hermanos, sigue con nosotros, sigue en nosotros, sigue entre nosotros. Mateo 18 y versículo 20, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, dijo Él, ¿qué dice? Ahí estoy yo en medio de ellos. Hermanos, estoy absolutamente seguro que Cristo aquí está presente. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Todo el tiempo estamos oyendo nosotros testimonios de hermanos de ustedes que ven al Señor acá. Lo ven incluso acá, a la par del predicador. Lo ven danzando, lo ven ayer mismo en el ayuno. El Señor se le apareció a un hermano. Hermanos, el Señor está con nosotros. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Entendamos de una vez por todas que Él sigue con nosotros y quiere dirigirnos. Si no nos dejamos guiar por Él, no podemos hacer nada. Eso es lo que Él dijo ahí en Juan 15 y versículo 5. Él dijo: porque separados de mí, sin mí, separados de mí, nada podéis hacer. ¿Con qué razón no salen las cosas? ¿Entiende?
nada podéis hacer. Hermanos, dejemos que Cristo el Señor y el Espíritu Santo, el ejecutor, obren a través de nosotros, especialmente en la labor de ganar almas para el reino de Dios, que es el ajo del libro de los Hechos. Ese es el mensaje del libro de los Hechos. Alcanzar al mundo para Cristo, con la ayuda de Él, con la dirección de Él y el Espíritu Santo. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Ok, siempre añado algunas otras cositas que Dios me muestra. Hoy estaba yo ahí antes del culto y empezó a venir la luz y tuve que agarrar mi computadora y meter más cosas ahí. Pero así es. Gracias a Dios el asunto, la revelación es progresiva. Amén. Ok. Lo último que estuvimos viendo, entre otras cosas, es cómo el Espíritu Santo utiliza las prisiones para cosechar almas. Uy, eso fue tremendo la semana pasada. En primer lugar, vimos cómo en el encarcelamiento de Pablo y Silas en Filipos fueron alcanzados para el Señor, el carcelero, ¿entiende? Y no solo él, sino toda su casa, toda su familia. Y, aunque no se dice, lo más seguro es que muchos presos también conocieron al Señor ahí en la cárcel. Estuvimos viendo también cómo el Espíritu Santo utilizó el encarcelamiento de Pablo en Roma para ganar a los soldados de la guardia pretoriana que lo custodiaban por turnos y aún la gente de la misma casa del César. Eso lo estuvimos viendo claramente en Filipenses, en el primer capítulo y en el último capítulo. Pero sobre todo vimos que quizá el objetivo principal, ¿se recuerdan? El objetivo principal de ese impredecible modelo del Espíritu Santo para ganar almas en ese largo encarcelamiento de Pablo en Roma, digamos, el hit mayor, sin duda, hermanos, fue escribir cartas. Las famosas cartas carcelarias de Pablo han llevado a millones de personas a los pies de Cristo a través de la historia. Aleluya. Pero, hermanos, hoy quisiera añadir algo en ese mismo orden de ideas. Quisiera que consideráramos otras asombrosas formas que el Espíritu Santo usa para alcanzar las almas, pero en ese mismo orden de ideas que venimos mencionando la semana anterior. Todos hemos oído, todos hemos leído seguramente también acerca de Esteban. Este tremendo diácono lleno de fe, lleno del Espíritu, este diácono ungido, escogido, junto con otros 6, por los apóstoles, por la gente. Gloria al Señor, ¿se recuerdan ustedes? Todos hemos leído acerca de Esteban. Pues bien, Esteban, después de dar un extraordinario testimonio, después de dar un discurso más bien delante del concilio judío, al igual que Pedro en Pentecostés, fíjese bien, al igual que Pedro en Pentecostés, fue interrumpido abruptamente, pero no por el arrepentimiento de sus oyentes,
como sucedió en el caso de Pedro, que le interrumpieron su discurso, su sermón, y decía a la gente compungida de corazón: varones hermanos, ¿qué haremos? Le decían a Pedro y a los apóstoles. ¿Qué haremos? Estaban arrepentidos. En el caso de Esteban también lo interrumpieron abruptamente, pero no porque tenían un corazón arrepentido, sino lo hicieron para lincharlo, para lincharlo. Mis amados, la estrategia programada por el Espíritu Santo, en este caso, para ganar almas, sería totalmente diferente. Totalmente diferente. Leamos lo que pasó después del discurso y pongamos atención a los detalles, lo que sucedió con Esteban, porque es una estrategia del Espíritu Santo también. ¿Ok? 7 de los Hechos y versículo 54 en adelante. Aquí Esteban estaba dando un discurso comenzando desde Abraham maravilloso, que da luz incluso que no encontramos en el Antiguo Testamento de lo que sucedió con Israel. Pero el punto está que en el verso 54 del capítulo 7 de los Hechos dice: oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, dice, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y el Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron contra él. Miren, interrumpieron su discurso y lo que él estaba diciendo, pero no porque tenía un corazón arrepentido, sino que lo iban a matar. Y vea lo que nos sigue narrando Lucas, verso 58. Y echándole fuera de la ciudad, dice, le apedrearon. Le apedrearon. Y fíjese en este detalle. Y los testigos pusieron sus ropas, las ropas de los testigos, a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Que se llamaba Saulo. Y a todos los que estaban, entiende, en el acto de, digamos, linchamiento, se quitaron las ropas ellos y las pusieron a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Aquí de alguna manera vemos la participación y la identificación de Saulo, el futuro Pablo, en el asesinato de Esteban. Él estaba allí, en el asesinato. Él estaba y era uno de los que dirigía eso. Y dice el verso 59, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, mire lo que dice Esteban, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. No les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Leamos ahora el capítulo 8 y versículo 1. Y Saulo, se menciona una vez más a Saulo. Interesante, la primera vez que se menciona a Pablo es ahí. Y Saulo consentía en su muerte. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron ¿qué? Esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Ellos se quedaron todavía allí en Jerusalén, pero todos los demás, por la gran persecución, salieron por todas las tierras, entiende, hacia Judea
y Samaria. Fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria. Hermanos, aquí vemos entonces otra de las estrategias impredecibles del Espíritu Santo para difundir el mensaje de salvación, el mensaje de Dios, las buenas nuevas del reino. En primer lugar, Dios usó la persecución para sacar de la comodidad, digámoslo así, a los creyentes de Jerusalén, a fin de que se extendieran y proclamaran las buenas nuevas de salvación más allá de Jerusalén, más allá de la ciudad, que se extendieran tal y como Cristo lo había dicho antes de ascender en el capítulo 1 de los Hechos y versículo 8, que se extendieran hacia Judea, a Samaria y a lo último de la tierra. Y ahí vemos que fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria. Era la manera para avanzar. No estaban avanzando, no estaban cumpliendo lo que el Señor les dijo. Entonces Dios envía una persecución y ahora sí salen para esos lugares. Hermanos, la persecución, entonces, es un método que Dios usa para la difusión del Evangelio. Esto, hermanos, se ha repetido a lo largo de la historia. Sigue sucediendo hasta el día de hoy. Yo los animo a documentarse un poco acerca de la historia de la iglesia, en general, desde sus inicios, hace 2000 años, desde Pentecostés para acá. Pero, hermanos, ¿para qué irnos tan lejos? Pensemos en Guatemala. Eso sucedió en Guatemala. ¿Entiende? Estaban los cristianos evangélicos acá y como se había sembrado la doctrina tradicional y está metida en toda la gente, hermanos, de veras apedreaban, linchaban y sacaban a las personas de los pueblos, de las comunidades, y ustedes seguramente tienen testimonios de eso. Se iban a otros lugares, pero es la manera de Dios para difundir el Evangelio, porque hay veces como que nos acomodamos y estamos muy contentos acá. Pero el Señor quiere que hagamos la obra más allá y nos saca de nuestra comodidad. Es lo que estaba sucediendo allí. Amén. Sigamos. Verso 8. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia. Y Saulo asolaba la iglesia. Y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Mire lo que era Pablo. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Por aquí entraba Pablo con su gente arrastrando y linchando creyentes, y por otro lado iban saliendo a Judea, a Samaria y a otros lugares los creyentes. Dice que fueron esparcidos por todas partes anunciando el Evangelio. Esa estrategia del Espíritu Santo no es no es un programa evangelístico que se nos pueda ocurrir en la iglesia, pero sí al Espíritu Santo. Y eso es muy, pero muy efectivo. Muy, pero muy efectivo. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Cuando venga la tribulación va a ser muy efectivo. Hermanos, creo que está claro. La persecución es otro de los métodos del Espíritu Santo para propagar el Evangelio. Es increíble. Aunque el propósito siniestro de la persecución, la tortura, la prisión, la ejecución de los creyentes es detener
es detener el crecimiento de la iglesia. No obstante, es uno de los métodos más efectivos que el Espíritu Santo ha usado a través de la historia para expandir el Evangelio. Quizá en nuestro contexto ahora aquí en Guatemala y en Latinoamérica ya no es exactamente ese. Ciertamente sucedió en el pasado en nuestros países, pero ahora ya no. Sin embargo, la persecución sigue. La persecución sigue. Las ejecuciones siguen. ¿Entiende? Siguen las persecuciones. ¿Entiende? Son otro tipo de persecuciones. Así que muchas veces los creyentes tienen que emigrar hacia otras comunidades donde sí reciben el Evangelio y les permiten predicar. Pero sucede, hermanos, a veces las cosas se cierran tanto en algunos lugares que los cristianos tienen que ir buscando otros lados. Ahora, atención a esto. Atención a esto. Hay otra estrategia oculta aquí que muchos, la verdad, no ven o no quieren ver. Porque estas estrategias que hemos estado viendo desde el domingo pasado o antepasado, y no son muy agradables, ¿verdad? Encarcelar a alguien pero mire lo que provocó el encarcelamiento de Pablo, por ejemplo, ¿verdad? Mire lo que provocó. Y ahora estamos hablando de persecución y linchamiento. Pero por eso es que muchos no quieren ver esto. Les encanta leer el libro de los Hechos, pero solo leerlo. No quieren experimentarlo. Aunque las cartas de Pablo, hermanos, fíjense en lo que voy a decir. Aunque las cartas de Pablo desde la cárcel sin duda fueron una increíble estrategia del Espíritu Santo para difundir el reino de Dios hasta el día de hoy, no obstante, debo decirles que para que hubieran cartas, y ojalá me logre dar a entender, para que hubieran cartas, tuvo que haber un autor. Tuvo que haber un autor. No existirían esas maravillosas cartas de Pablo desde la cárcel si nadie las hubiera escrito. Si nadie las hubiera escrito. ¿A dónde quiero llegar? Vean, todos hemos leído de la conversión de Saulo de Tarso. Pablo, cuando iba camino a Damasco en busca de cristianos para apedrearlos. Sin embargo, acabamos de leer recientemente, en una de esas persecuciones en las que él estaba involucrado, este joven Saulo había sido testigo cercano, participante de algo realmente impactante, de algo realmente impresionante, hermanos. El martirio de Esteban. El martirio de Esteban. Y hermanos, a mi gusto, esa experiencia que este joven Saulo presenció, y cuando le fueron a poner las ropas de los ejecutores a sus pies, y vio lo que Esteban decía, y él oyó el discurso, él oyó sus palabras, él lo vio, y él vio cómo lo mataron, ¿entiende? Eso, hermanos, impactó su vida, marcó su vida a mi gusto. Pablo ya no fue el mismo, Saulo ya no fue el mismo. Aunque Saulo participó y consintió en la muerte de Esteban, no cabe duda que fue tremendamente impresionado al ver la actitud de Esteban en su martirio. ¿Sabe? Esteban actuó. Y por eso les dije, fíjense en los detalles. Esteban actuó como actuó Cristo en la cruz antes de morir. Exactamente igual. Él actuó como un cordero
manso, manso. Esteban, yo no sé, porque recién había muerto el Señor, no había pasado mucho tiempo. Yo no sé si Esteban presenció la muerte de Jesús o se la contaron. ¿Entiende? No lo sé. Pero Esteban, al igual que Jesús, no pronunció ninguna venganza en contra de sus asesinos, sino oró por perdón para ellos. Y al igual que Jesús también entregó su espíritu. Leamos nuevamente 7:59 de los Hechos. Y apedreaban a Esteban. Y mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu, y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Mire, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Todos nos recordamos de las últimas palabras de Cristo. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y también entregó el Espíritu. O sea, exactamente lo que Cristo hizo en la cruz, estaba haciendo Esteban acá. Solo que lo estaban matando de otra manera, pero igual. A mi gusto, aquí Saulo quedó arponeado, atravesado. Dios estaba preparando el corazón de Pablo, hermanos, para que en su momento, fíjese bien, para que en su momento fuera también él un mártir. Para que en su momento fuera también él un mártir. Y como sabemos, más tarde en su vida, Pablo imitó a Esteban. Y Esteban había imitado a Cristo. Antes de ser ejecutado, dijo Pablo estas palabras. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versos 6 y 7. Porque yo ya estoy para ser ofrecido. Fue poco antes de que ejecutaran a Pablo. Porque yo ya estoy para ser ofrecido. Y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Y al igual que Jesús, y al igual que Esteban, Pablo ahora, ya al final de su vida, antes de que lo decapitaran, dijo lo siguiente, en el verso 16. En mi primera defensa ninguno me ayudó. Antes me desampararon todos. No les sea imputado. Está Pablo, hermanos, igual que Jesús, igual que Esteban, de alguna manera perdonando o pidiendo perdón para ellos. Qué privilegio, hermanos. Qué privilegio. Yo quiero decirles algo. Esto es un honor. Esto es un honor. No todos tienen ni van a tener el privilegio de morir de esa manera por Cristo. Particularmente yo lo deseo. Si me voy a morir, me quiero morir por algo que valga la pena. Me quiero morir por Cristo y no por otras cosas. Dios lo decidirá, pero yo eso es lo que quisiera. En resumen, para que el Espíritu Santo un día pudiera hacer todo lo que hizo y sigue haciendo a través de Pablo y sus escritos, Saulo de Tarso tuvo que ser impresionado en el martirio de Esteban. Hermanos, razón tenía Cristo cuando dijo allí en Juan capítulo 12 y versículo 24, de cierto os digo,
que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si muere, ¿qué? Mucho fruto lleva. Mucho fruto lleva. Hermanos, tenía razón Tertuliano cuando escribió en el año 197 de nuestra era: la sangre, dijo él, de los mártires es la semilla de la iglesia. La sangre de los mártires es la semilla de la iglesia. ¿Ok? Ahora permítanme considerar algo escondido que yo he logrado, por la misericordia de Dios, visualizar concerniente a lo mismo aquí en el libro de los Hechos. ¿Cuántos nos recordamos del primer viaje misionero de Pablo? Todos, porque ya lo mencionamos acá en una de las pláticas anteriores. A esas alturas, Pablo ya tenía unos 14 años de convertido, fíjese. Y Dios ya lo había realmente preparado. Había pasado 3 años en el desierto de Arabia, había pasado 7 años en su ciudad natal de Tarso, y otros 4 años trabajando allí en la iglesia de Antioquía. Ya Pablo estaba preparadito para irse en su primer viaje misionero. Hermanos, un paréntesis acá. Pablo fue llamado en el capítulo 9 de los Hechos claramente. Fue elegido después de estar preparado. Después de estar preparado. Para ser elegidos tenemos que calificar. Primero tenemos que ser preparados y entonces calificamos para ser elegidos. Pero Pablo no solo fue llamado en el capítulo 9 de los Hechos, fue elegido en el capítulo 13 y versículo 2 de los Hechos. Apartadme a Bernabé y a Saulo, porque me son útiles para el ministerio, dijeron los profetas y maestros ahí de Antioquía. Pero él permaneció fiel hasta el final. Y ya vimos ahí en 2 de Timoteo 4:7 que él dijo: he acabado la carrera. Gloria sea al nombre del Señor. Bueno, el punto es que en la iglesia de Antioquía, hermanos, el Espíritu Santo, como ya mencioné, eligió a Bernabé y a Pablo para la obra del ministerio. Y habiendo ayunado los profetas y los maestros que ahí había en la iglesia de Antioquía, los encomendaron al Señor y los despidieron, los enviaron. Eso está en el 13 de los Hechos, versos 2 en adelante. A propósito, aunque Dios nunca habló que se llevaran a Juan Marcos, se lo llevaron ingenuamente. Y como sabemos, esto fue un grave error. Eso fue un grave error. Pero eso es otro tema. Bueno, sin entrar en detalles, quiero llegar al punto que me interesa, porque, hermanos, estamos tratando de descubrir cómo el Espíritu Santo actúa para alcanzar a los perdidos. Y ya vimos lo que sucedió con Pablo cuando vio el linchamiento de Esteban. Algo pasó en su corazón. Pero vamos más adelante. De Antioquía viajaron, hermanos, 25 kilómetros hasta Seleucia, el puerto de Antioquía. Y de ahí, de ese lugar, navegaron hacia la isla de Chipre, y de Salaminia, que es un lugar ahí de Chipre, caminaron hasta Pafos. Ahí Pablo enfrentó a un mago, Elimas, Bar Jesús, y era un mago era un brujo, y lo hirió con ceguera. Bueno, después navegaron a Pergue de Panfilia, y ese fue el lugar donde Juan Marcos los abandonó, desertó. Después se dirigieron hacia Antioquía de Pisidia, otra Antioquía. Ahí los gentiles respondieron al mensaje de Pablo, mientras los judíos, por celos, se opusieron a Pablo y a Bernabé y los expulsaron.
Después se dirigieron a Iconio, donde se quedaron mucho tiempo, y aunque Dios realizó muchas señales y maravillas, igual, ahí en Iconio igual, tuvieron que salir huyendo a Listra y a Derbe, pues los estaban afrentando y los estaban apedreando a ellos. Ahora, en Listra y Derbe sucedió un incidente que es el que quiero comentarles ya para finalizar. En Listra, Dios usó a Pablo para sanar a un hombre paralítico desde el vientre de su madre, ¿entiende? Y la gente, al ver este milagro, empezaron a creer que Pablo era un dios, y también Bernabé. Y decían: dioses, bajo la semejanza de hombres, han descendido a nosotros, y empezaron a endiosarlos. Los quisieron endiosar y ofrecerles culto, sacrificio a Bernabé y a Pablo. A Bernabé llamaron Júpiter, y a Pablo lo confundían con Mercurio, porque era el que llevaba la palabra. La situación, hermanos, era tal que ellos difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciera sacrificio. Y aquí viene mi punto. Toda la gente impresionada por lo que estaba pasando con Pablo allí. Pero mire lo que dice el verso 19 del capítulo 14 de los Hechos. Entonces, 14:19 de los Hechos. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo. Y habiendo ¿qué? Apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad. ¿No les parece conocida esa historia? ¿No la acabamos de leer? Lo arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Dijo: bueno, aquí como que no me quieren mucho. Digo, pero de todas maneras lo venían apedreando ya en las ciudades anteriores, pero aquí sí lo dejaron muerto. Algunos creen que realmente murió y resucitó. Yo no sé. Hermanos, con la diferencia de que aquí Pablo no murió, porque parece que, y si murió resucitó, pues lo que aquí le sucedió a Pablo fue exactamente lo que él mismo presenció con Esteban unos 18 años antes. Hermanos, mi criterio es que Pablo ya estaba, digámoslo así, marcado. Ya estaba marcado para eso. Pablo había sido impactado con la actitud de Esteban y estaba claramente preparado, dispuesto para esto. Él estaba dispuesto a morir igual por Cristo como lo había hecho Esteban. La semilla del temple, la semilla de la convicción de Esteban estaba dando su fruto en Pablo. Ahora, como les dije, ¿dónde sucedió esto? En Listra. Y adivinen ustedes quién era de Listra. Nada menos que Timoteo. Esto se descubre en el segundo viaje misionero de Pablo. En el segundo viaje misionero de Pablo, ahora ya no con Bernabé, porque también Bernabé se encaprichó y se fue, sino ahora con Silas, se nos dice lo siguiente en el segundo viaje misionero. 16 de los Hechos, y fíjense bien en esto, 16 de los Hechos y verso 1 en adelante. Después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado ¿qué? Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él. Este era el elegido, no Juan Marcos. Y tomándole,
le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Pero ahora vemos que Timoteo es llevado en este segundo viaje misionero por Pablo, pero descubrimos que Timoteo era de Listra. Mire, aunque no se dice claramente, porque sí se intuye y lo vamos a ver, resulta lógico pensar que lo que había sucedido, hermanos, 3 años antes, en esa su ciudad, su pequeña ciudad, Listra, ¿entiende? Este joven discípulo Timoteo, no se lo había perdido, no se lo había perdido. Lo que había sucedido 3 años antes en Listra con Pablo y Bernabé, Timoteo de plano no se lo había perdido. Ahí Timoteo tenía unos 18 años. Timoteo seguramente fue testigo de todo lo que sucedió ahí en su pueblo natal de Listra, cuando Bernabé y Pablo pasaron por ahí en su primer viaje misionero. Sin duda Timoteo, hermanos, presenció así la sanidad de este cojo de nacimiento, ¿entiende? Que Pablo levantó, sanó. Timoteo también observó cómo la gente quiso endiosar a Bernabé y a Pablo y vio la actitud que tomó Pablo y Bernabé en esa situación, que no se dejaron ser endiosados. ¿Entiende? Y sobre todo, sin duda, Timoteo fue impactado también observando el linchamiento de Pablo. Observando el linchamiento de Pablo cuando lo dieron por muerto. Y milagrosamente revivió. Yo no dudo que todo esto sacudió, hermanos, el corazón de Timoteo y lo convirtió al Señor. Eso es mucha imaginación, hermano Ricardo. Segunda de Timoteo, capítulo 3 y versículo 10. Pero tú, Pablo escribiéndole a Timoteo, a propósito, antes de morir, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, y que sigue diciendo, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, ¿y en dónde? Y en Listra. Persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. En otras palabras, ¿te acuerdas, Timoteo? ¿Te acuerdas? Tú has sido testigo de eso. Tú me has seguido en todo eso. Es lo que le está diciendo. Hermanos, así como la vida del joven Saulo no fue la misma después de ser testigo del martirio de Esteban hacía 18 años, tampoco la vida del joven Timoteo fue la misma después de ver el linchamiento de Pablo. Yo creo que el fundamento de toda la obra que Pablo realizó en su vida tuvo su origen en el testimonio y el martirio de Esteban. Eso lo impresionó. Y seguramente el fundamento de toda la obra realizada también por Timoteo, igual tuvo su origen en lo que presenció con Pablo allí en Listra. Lo que presenció de Pablo ahí en Listra, donde lo lapidaron y lo dieron por muerto. Hermanos, eso también impactó el corazón de Timoteo. Y por supuesto, hermanos, la decapitación de Pablo, años después, marcaron a Timoteo, donde igual que Cristo y Esteban mostró un corazón perdonador, como ya vimos, sin resentimiento. Cuando dijo, no les sea imputado a estos que me abandonaron. ¿Qué pasa? Es que Pablo tenía que seguir el camino de Cristo.
De los pueblos nadie fue conmigo, solo yo he quedado, dijo Cristo. Y aquí Pablo prácticamente está diciendo lo mismo. Nadie estuvo conmigo, pero no les sea imputado. Hermanos, Timoteo no fue un cualquierita, no fue un cualquierita. Timoteo también fue muy fructífero en su ministerio. Hay mucho que decir de Timoteo, pero por el tiempo no lo vamos a decir. Pero, por lo menos, imagínense ser el acompañante del apóstol Pablo. ¿Entiende? Fue ser el pastor de nada menos que de la iglesia de Éfeso. Timoteo. ¿Entiende? Y atención a esto. Coautor con Pablo de varias de sus cartas. Las cartas que se le atribuyen a Pablo, Pablo dice que también Timoteo estuvo ahí ayudándole a hacerlas. Timoteo no era un cualquierita. Hermanos, esta estrategia del Espíritu Santo obviamente no es fácil, tampoco no es para todos. Esa estrategia produce creyentes de verdad, creyentes de acero, creyentes bien templados, con convicciones tales que no le temen a la muerte por Cristo, no le temen a morir por Cristo. Lo consideran un honor, un honor. Hermanos, hoy, por lo menos todavía en nuestros países occidentales, ya no se practica ese tipo de situaciones, ese tipo de linchamientos, aunque en los países de la ventana 1040 sí. Pero hay otro tipo de linchamientos que todo el tiempo estamos teniendo. Hoy también nos apedrean, hoy también nos matan de otra manera, de otras maneras. Y ¿saben? Alguien escogido por Dios para tomar nuestra estafeta seguramente nos está observando. Seguramente nos está observando. ¿Qué actitud vamos a tomar cuando nuestros enemigos nos estén linchando espiritualmente? Ya no con las piedras naturales, pero vaya piedras las que tiran hay veces. Y vaya linchamientos los que sufrimos, los que estamos sobre todo en el ministerio. ¿Entiende? Pero hay alguien que nos está observando, alguien que seguramente Dios tiene preparado para tomar nuestra estafeta. ¿Qué actitud nosotros vamos a tomar cuando nuestros enemigos nos estén linchando espiritualmente? Bueno, Cristo nos enseñó qué actitud debemos de tomar. Esteban nos enseñó qué actitud debemos de tomar. Pablo nos enseñó qué actitud debemos de tomar. Y me impresiona que en estos 3 casos, por lo menos, deben haber más, pero por lo menos en estos que yo descubrí, ¿entiende? El tema principal era perdonar. Era perdonar. Cristo perdonó en la cruz. Esteban perdonó en la cruz. O pidió que se le perdonara a las personas en la cruz. Y Pablo igual. Hermanos, Cristo nos enseñó. Perdónanos nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y termina el Padre Nuestro, el Señor, ya haciendo un comentario sobre lo que anteriormente había dicho, diciendo: porque si no perdonareis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre Celestial os perdonará vuestras ofensas. Hermanos, determinante para nosotros el tema del perdón. Cuando lo estén apedreando, cuando lo estén linchando, cuando estén diciendo cualquier cosa de ustedes, ¿entiende? Cuando lo estén decapitando porque no reconocen su autoridad, ¿entiende? Acuérdese,
de la actitud de Jesús, de la actitud de Esteban, de la actitud de Pablo. Amén. Esto, como les he dicho en las pláticas anteriores, de hecho ya lo sabían todos, que ese era el camino, ese era el final que les esperaba. Cristo les dijo antes de ascender: van a recibir poder del Espíritu Santo para ser mártires. Porque esa palabra testigos es martur, mártires, para ser mártires. Y me seréis testigos, o sea, mártires, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ellos ya sabían lo que les esperaba. Y nosotros tenemos también que tenerlo bien presente. Los linchamientos espirituales abundan, pero les tengo noticias. Van a regresar los otros también. Póngase de pie, por favor. ¿Cuál va a ser nuestra actitud? Empecémonos a preparar en eso. Apocalipsis dice: y vi tronos, y se sentaron sobre ellos, y les fue dado juicio, y vi las almas, ¿qué? De los degollados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, y que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la señal en sus frentes. Se está hablando de la gran tribulación que viene. De eso se está hablando. Y se está hablando de los linchamientos y los martirios y las decapitaciones que van a haber durante la gran tribulación. De eso se está hablando. Vi las almas de los degollados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, que no adoraron la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la señal en sus frentes ni en sus manos, pero dice: y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. ¿Quiere usted calificar para el milenio? ¿Está fácil, va? ¿Está fácil o no? Pídale a Dios morirse por algo que valga la pena, pero por Cristo, no por delincuente. Porque algunos están en el bote diciendo: aquí sufriendo por Cristo. ¿Qué si por ladrones están? O por haber hecho una su travesura por ahí. No, que Dios va a sacar provecho ahí, va a sacar provecho, ¿entiende? Pero esto va a regresar y va a ser un honor morir por Cristo. Hermanos, la iglesia no está acostumbrada a estos mensajes. No está acostumbrada. Esto que sucedió en el libro de los Hechos es profético para nuestros días, sobre todo los días finales que estamos próximos a enfrentar. Oramos. Aleluya. Vamos a cantar ese canto precioso que a propósito yo lo pedí porque recientemente unos mártires, antes de morir, en uno de los países de la ventana 1040, cantaron ese canto. Y después de haberlo cantado, fueron decapitados. El canto que vamos a cantar hoy. Señor, gracias. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por tus formas, por tus métodos impredecibles, pero infalibles, porque no fallan, Señor. Señor, sabemos que tú estás poniendo en tu iglesia, sembrando en tu iglesia la convicción, el privilegio que tenemos, Señor, de ser tus hijos y de la eternidad que tenemos por delante. Señor, ayúdanos a ser guiados por tu Espíritu. Desconocemos, Señor,
¿De qué manera tú nos vas a usar para la propagación del Evangelio y para ganar a los perdidos? Pero queremos decirte, Señor, que estamos dispuestos. Haz tú lo que quieras a través de nosotros. Pon esa convicción en nuestras vidas, de estar dispuestos a someternos a tu voluntad perfecta. En el nombre de Jesús. Amén. Démosle un fuerte aplauso al Señor.